El Peruano Podcast. Credibilidad y confianza. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Peruano Podcast. Soy Jan Miranda y hoy hablaremos del videojuego Raccoon Raccoon. El desarrollo de videojuegos en nuestro país sigue creciendo año tras año. Existe un proyecto, recientemente lanzado en plataformas móviles, que ha llamado la atención por su estilo artístico, su humor, voces de artistas conocidos como Carlos Carlín e Ivonne Fraissinet y un adorable mapache rosado. Se trata de Raccoon Raccoon, un videojuego hecho en el Perú que combina plastilina, maquetas, inteligencia artificial y una historia tan divertida como entrañable. En este episodio de El Peruano Podcast, conversamos con el productor audiovisual del estudio Anquilosaurio, Juan Carlos Casusol, detrás de su creación para conocer cómo nació esta propuesta que mezcla lo artesanal con la tecnología más avanzada, dando muestra que la creatividad no tiene límites para el talento peruano. Raccoon Raccoon destaca visualmente por su diseño poco ortodoxo. Similar a Cuphead, el videojuego indie que destacó por sus animaciones dibujadas a mano, el diseño de este producto no está hecho enteramente desde la computadora. Su estética nace de materiales totalmente manuales, plastilina, cartón, papel y maquetas, construidas como si se tratara de un cortometraje stop motion. Originalmente, Raccoon Raccoon fue concebido como una experiencia totalmente hecha a mano, creadas todas las escenografías y los personajes con plastilinas, con papel, con cartón, como maquetas. Y bueno, el personaje principal, el mapache, y algunos de los personajes secundarios que aparecen en el juego, se crearon inicialmente con plastilina, ¿no? Se modelaron en plastilina y luego posteriormente estos modelados, el replicado se modeló con software 3D para poder darles vida y que el proceso no sea tan largo, ¿no? Porque durante el proceso, todo el equipo comprendimos que hacerlo 100% artesanal era totalmente inviable en términos de tiempo, de recursos, y por eso decidimos complementar los elementos creados a mano, los personajes, los diferentes elementos que aparecen en el juego, la decoración, el mobiliario, ¿no? Con otros elementos creados con inteligencia artificial, pero manteniendo las texturas y las formas propias del arte físico con los que habían sido hechos los elementos originales. Estos elementos creados en inteligencia artificial se usaron como base y luego ya en Photoshop se editaron para llevar los colores a los colores exactos de la paleta de colores real del juego y para retocar las cositas y que queden exactamente como queríamos que sean, ¿no? Bueno, este trabajo estuvo a cargo de la directora de arte, que es Alexandra Sánchez, que es una gran directora de arte de publicidad que nunca había hecho un videojuego y que esa fue su primera experiencia hecha en un videojuego, pero fue una pieza clave en el equipo y con ella creamos todos estos elementos y todo el universo de Raccoon Raccoon. Y ya teniendo los personajes en 3D, luego también recurrimos a la inteligencia artificial para animar los personajes, ¿no? Utilizando Runway específicamente. Y quizá algo que no todos saben, este videojuego se creó en casi un año, un periodo intenso donde el equipo se dividió entre programación y arte, enfrentando uno de los retos más grandes de la producción, la animación. El desarrollo total del juego tomó 11 meses aproximadamente, ¿no? El trabajo de hecho fue iterativo, ¿no? Los cronogramas se iban ajustando constantemente. Primero teníamos una idea de terminarlo en cierto tiempo, pero este cronograma fue variando de acuerdo a las dificultades, a los retos que se iban presentando en el camino, porque de hecho fue un trabajo en el que se fue investigando mucho, en el que se fueron investigando muchas técnicas, muchas formas distintas de desarrollo y bueno, se organizaron dos equipos principales, ¿no? Programación y arte. El área más retadora fue de hecho la animación de los personajes, ya que cuando inicialmente intentamos animarlos manualmente en stop motion en la computadora, animar cada movimiento de los personajes, que finalmente era de 1 o 2 segundos, tomaba hasta 6-7 horas por cada escena, ¿no? Entonces esta dificultad, este reto que se presentó, hizo que luego integremos herramientas de inteligencia artificial que redujeron el tiempo drásticamente y ahora cada escena se podía animar en pocos minutos. Pero con todas las herramientas en la industria de los videojuegos hoy en día, ¿por qué se hizo a mano?
Esa es una respuesta donde, a veces, la mejor tecnología nace de la curiosidad que tenemos desde niños. Para Juan Carlos, la esencia del proyecto nace de una pasión muy personal. A mí siempre desde niño me ha gustado mucho modelar cosas con plastilina, ¿no? Hacer muchos modelos en plastilina, me gusta mucho modelar, y también hacer maquetitas, ¿no? Hacer maquetitas con papel, con cartón, con maderitas. Y esa pasión por lo manual, por lo lúdico, por crear estos munditos especiales y manuales fue la que inspiró al final toda la esencia del videojuego. Una experiencia visual, una experiencia narrativa que parece que podría surgir, digamos, como directamente de la mente, de la imaginación de un niño, ¿no? Pero finalmente con una historia pensada para llegar a públicos de todas las edades, porque finalmente esta es una comedia narrativa jugable que es transversal y que llega a públicos de todas las edades. Justamente el hecho de que sea una comedia jugable es una propuesta que de hecho no es tan frecuente en la industria, especialmente en Latinoamérica, y bueno, acá justamente yo aporté un poco la experiencia que tengo en el mundo de la comedia, en el mundo del humor. Yo he hecho muchos cortometrajes que están en internet, he trabajado mucho en publicidad, específicamente comedia, y también en videoclips de comedia de un proyecto musical personal que tenía, bueno, que todavía tengo, que empecé hace unos años. Entonces lo que se hizo fue como fusionar esta narrativa cómica con jugabilidad. Es como una peliculita de comedia jugable finalmente. Una comedia jugable. Así se define esta historia protagonizada por un mapache rosado que vive aventuras durante una noche en una ciudad fantástica. Un mundo donde hay exploración, puzzles, misiones y personajes muy peculiares. Un universo lúdico donde incluso los sonidos tienen un toque muy humano. Una cosa más que aporta a ese mismo feeling, a ese mismo sentimiento, es que en vez de utilizar, como en la mayoría de videojuegos, sonidos digitales, se usaron sonidos reales, sonidos vocales. Y eso le da subconscientemente un carácter más íntimo, más humano a la experiencia, ¿no? Cuando el Apache corre, en realidad soy yo haciendo con la boca, ¿no? Cuando salta soy yo haciendo boing, cuando vuela soy haciendo chuc, chuc. O sea, finalmente todos los sonidos fueron hechos de esa forma, que es lo que te da un sentimiento especial, ¿no? La musicalización sí fue desarrollada con inteligencia artificial. Igual fue un proceso bastante largo porque, o sea, en el juego finalmente hay como 20 canciones, pero para hacer esas 20 canciones se crearon como 400, y las que están finalmente también fueron editadas y ajustadas para que sean exactamente como se quería que sean. Al inicio se mencionó la presencia de actores peruanos reconocidos en televisión y cine. Para llenar de vida a este videojuego, Cazuzuela aprovechó sus conexiones con estos grandes artistas para dotar de mayor vitalidad a Raccoon Raccoon. En el juego están Carlos Carlín, Ivonne Freycinet, Carolina Cano, Melanie Urbina, Manuel Gold, Oscar Mesa, Alonso Cano y Patricia Barreto. Y de hecho la participación de estos talentazos en general en Raccoon Raccoon no es casual, porque yo en mi trabajo como director audiovisual ya había trabajado con la mayoría de ellos previamente, ya los conocía. Entonces teníamos ya como una relación previa, una relación creativa, ¿no? Que ya un poco de confianza en el trabajo de uno del otro. La comedia, el humor es un componente clave, central del juego. Tenían que ser ellos, ¿no? Porque no solo le dan frescura, carisma a los personajes, sino que también le dan profundidad emocional, ¿no? El tener personas reales con diferentes inflexiones, intenciones, le da como una personalidad única al juego, finalmente, ¿no? Este mapache rosa nació en Perú, pero tiene visiones grandes. Busca llegar a jugadores de todo el mundo gracias a su visión universal. Aunque el equipo de Raccoon Raccoon de Anquilosaurio es totalmente peruano y el juego se desarrolló totalmente en el Perú, Raccoon Raccoon no está centrado exclusivamente en referencias locales. Esta es una propuesta universal, con una estética y una narrativa que pueden conectar con audiencias de todo el mundo, ¿no? Es un juego que no está localizado en un lugar en particular, es un lugar ficticio que no tiene elementos culturales de algún lugar en particular, ¿no? El objetivo del juego es posicionarse en el mercado global, por eso es que está hecho de esta manera. De hecho, el lenguaje que se usa también es bastante neutro, pero sin perder finalmente la autenticidad de su origen. ¿Se tienen planes para el futuro? Juan Carlos responde que, si bien no habrá expansiones del mismo juego, ya se está trabajando en una continuación con una historia ya escrita. Por ahora no se han planeado expansiones del mismo juego. O sea, Raccoon Raccoon tiene un inicio y un final definidos como una película. Es una película que empieza y termina, ¿no? Y aparte tiene el cortito del nivel extra en la versión premium, pero son historias que ya están cerradas. Pero sí se tiene planeado nuevos proyectos dentro del mismo universo narrativo. De hecho, Raccoon Raccoon 2 ya está, la historia está escrita, ¿no? Falta desarrollar los niveles, pero la historia está escrita. La idea es hacer Raccoon Raccoon 2 y también hacer otros juegos relacionados con este mismo universo, ¿no? Porque tenemos
tenemos tantos personajes tan ricos que creo que merecen también tener sus propios juegos. Raccoon Raccoon es una película jugable, una experiencia narrativa en la que tú decides el camino de esta adorable criatura, pero también te invita a pensar y resolver acertijos mientras te ríes un rato. Lo mejor es que ya puedes jugarlo. Se encuentra disponible para iOS y Android gratis, con una versión premium que cuesta $2. Recuerda, Raccoon Raccoon está hecho en Perú para el mundo, así que disfruten de esta experiencia narrativa, resolviendo sus acertijos en sus plataformas en compañía de su carisma adorable y único. Si desean conocer más historias sobre ciencia, tecnología e innovación hecha en el Perú, recuerden seguir a El Peruano Podcast en Spotify. Este episodio fue locutado, editado y guionizado por Jan Miranda. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Raccoon, raccoon, raccoon. Raccoon, 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 raccoon. Raccoon, 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 raccoon. Raccoon, 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 raccoon.